So, you heard my name is Frank Puslik. Mi nombre es Frank Puslik. I've been asked to take this 30 minutes to kind of catch you up with why NLP was started. Me han comentado que durante los primeros 30 minutos, sobre todo, explicar un poco los orígenes, cómo comenzamos lo que comenzamos en su día, ¿no? Un poquito de historia de la PNL. What we were trying to do. ¿Qué es lo que estábamos intentando hacer en ese momento? A little bit about who we were. Un poquito sobre quién éramos. And some of the processes that we went through. Y algunos de los pasajes que estuvimos haciendo. So, I was raised not well, like a lot of people. La verdad es que llegué a crecer, pero no demasiado bien. Listened to my parents fight a lot. Escuché a mis padres pelearse mucho. And basically wanted to get away from them as soon as possible. Y mi idea era largarme de casa cuanto antes. So I went to college when I shouldn't have. Y entonces fui a la universidad antes de lo previsto. Flunked out of college. Evidentemente salí de ahí, no, me largaron directamente. In 1965. En 1965 me echaron de la universidad. No No fue un momento oportuno para que te echasen de la universidad. I got a letter from Uncle Sam. Me llegó una carta del tío Sam Suggested he had something else for me to do. y sugiriéndome que tenía unos planes muy chulos para mí. So I tricked him. Así que le hice un poco de lío. Realmente me llegué a la Armada. Fui a la Armada, Because a I la figured I'd Marina. rather be seasick for 2 years than dead. Porque prefería marearme en un barco antes de estar muerto en la jungla, ¿no? They were drafting people to go to Vietnam at the time. Muchos de ellos estaban yendo a Vietnam. So the Navy taught me to be a medical specialist. En la Armada me enseñaron a ser médico. And a year later I was transferred to the Marine Corps. Y al año siguiente me llevaron a la Marina, al cuerpo de marines. So I spent a year in the jungle. Así que estuve un año en la jungla. Myself and about 12 or 13 guys trying to stay alive. Yo, junto con 13, 14 amigos, estábamos intentando sobrevivir. I expected to die. La verdad es que mi expectativa era que tarde o temprano me iban a matar. I figured that I'm the kind of guy who gets killed. Que yo pensaba que, yo soy una de las personas que le van a matar en las películas. Soy el típico que muere, ¿no? Every day waiting. Así que cada día esperando a ser el día en el que me van a matar. Got close a few times. Estuve a punto unas cuantas veces And, hoping to live for a few more seconds. y esperando vivir durante unos segundos más. But I survived. Pero terminé sobreviviendo. Surprised me. Y la verdad es que me I sorprendió. went home. Llegué a casa I looked around like, now what? y dije, ¿y ahora qué? Because I had no goals, no plans, no. Porque no tenía objetivos, no tenía planes, no tenía nada. Didn't expect to be alive. No esperaba estar vivo, de In fact, hecho. before I went to the war, I told all my friends to get lost. De hecho, le dije a todos mis amigos que se perdiesen, que no iba a volver. I didn't want anybody crying for me. No quería que nadie llorase por mi muerte. And my parents were too busy fighting with each other to worry about anything. Y mis padres estaban todo el día peleándose, con lo cual no se preocupaban por mí. Y Personality destroyed. la guerra te destroza, personalmente te destroza. I came home an animal. Y llegué a casa como si fuese un verdadero animal. And I had no idea of how to live, how to think, how to feel, nothing. No tenía ni idea de cómo sentirme, de cómo hacer, de cómo comportarme, absolutamente nada. I was in the wrong world. Yo estaba en el mundo equivocado. And the only thing I wanted to do was go back to the war. Y lo único que quería es volver a la guerra. In the war, I was a doctor. En la guerra yo era un doctor. In the war, I was powerful. En la guerra yo era In the poderoso. war, I could talk in a little box and control the hand of God. Yo hablaba con mi walkie-talkie y podía controlar todo. And as a doctor, I could do anything. Como doctor allí podía hacer lo que quisiera. Because, I was the only problem was when everybody else got down, I had to get up. Cuando todo el mundo se tiraba al suelo, yo tenía que levantarme. Terrible job. Un trabajo muy complicado, la verdad. But I survived. Pero sobreviví, I had no idea why. pero no sé cómo lo hice. So I went back to college. Así que volví a la universidad, But I was a different guy. pero era una persona totalmente distinta. I got the perfect grades and everything. De repente empecé a sacar buenísimas notas. I was, after the war, I figured I could do anything.
Y después de la guerra, pues podía ser invencible, podía hacer cualquier cosa. I wore jungle utilities and a bayonet to class for 4 years. Estuve llevando todo lo que son las herramientas de guerra conmigo durante 4 meses, For 4 years. durante 4 años. And I couldn't go any place without a weapon. Y no podía ir a ningún sitio sin mi machete, Sleep nowhere because a weapon had kept me alive. porque realmente mis herramientas, mis armas me habían mantenido vivo. I didn't have any arguments in classes. No tenía realmente ningún tipo de discusión en las clases. Even the professors were polite. Incluso los profesores eran muy majetes conmigo, ¿no? No se metían conmigo. Somebody would be a little bit aggressive with me and I just look at him and go, what? Si alguien es un poco agresivo conmigo, le miraba así que decía, ¿qué? Me enseñaba mi arma. Oh, yes, usually you're right. Dice, sí, Pusely, tienes toda la razón. So there was some good to that, yeah. Hay algo bueno en eso, por But supuesto, I was a mess. pero yo estaba So I hecho started studying un lío. psychology Estudié psicología to try and find out what's wrong with me. para intentar averiguar qué es lo que hay Or to equivocado en mí. find out what I can be, what I can think, what I can something. Simplemente saber qué es lo que puedo hacer. Because what I was certainly wasn't a human. Porque lo que yo era, claramente, no era humano. And so I studied everything. Así que estudié todo. Gestalt, Gestalt. encounter groups, sensitivity, training, Formaciones de sensitividad, massage therapy, art masaje, arte, therapy, dream therapy, sueños, trabajo con sueños, you name it, I studied it todo lo que había en ese momento lo estudié. intensely. Y además de una forma Because obsesiva, I wanted to feel like a human. porque yo quería volver a ser humano. And all of the different systems were interesting, Y todos los sistemas eran interesantes, but they didn't do the job. pero no llegaban a curarme, ¿no? You understand? It's like, ¿Me seguís? okay, this is pretty cool, Ok, esto está muy bien, but I'm still not whole. I'm still not happy. I'm still pero no not. estoy bien. No estoy feliz. So I kept going from system to system to system. Así que iba yendo de un sistema a otro, a otro, a otro. But in the meantime, I accomplished a lot of things. Y durante todo este tiempo, la verdad es que conseguí cosas en el colegio, en la universidad en este caso. So I had the opportunity to transfer Y tuve la oportunidad, después de 2 años, to a bigger university, better university. me llevaron a una universidad mucho mejor, And that turned out to be University of California at Santa Cruz. que era la Universidad de California Santa Cruz. And at that time, Santa Cruz was elite. Y en ese momento Santa Cruz era como la élite de las universidades. 1 out of every 10,000 applicants got in. Solamente 1 de cada 10.000 solicitudes se aceptaba. And I didn't have my grades were perfect, everything I did was perfect, but my record before that wasn't so perfect. Mis notas eran buenas ahora, pero antes no eran tan buenas, con lo cual no hubiera entrado. So I didn't have much of a chance. No tenía realmente ninguna oportunidad, pero hice la solicitud. Well, it turned out that the University of California was granting 10 veterans a year access to the best universities. La verdad es que en ese momento 10 veteranos cada año accedían a las mejores universidades, según el gobierno, Even if they didn't have the highest level qualification. aunque no tuviesen esa calificación tan buena. So I got in Así que me aceptaron to this incredible university. a esta universidad tan increíble. You understand who I'm now with? ¿Entendéis con quién estaba? ¿Con qué tipo de personas estaba? Okay. About 4,000 of the smartest kids I've ever seen in my life. 4.000 estudiantes de los más listos del mundo. And me. Y yo. And I go, oh no. Every one of these kids was intelligent, well Cada uno de estos chavales era inteligente, bien preparado, educado. And the only advantage I had was my bayonet Y la única ventaja era mi bayoneta and that I was 4 years older y que tenía 4 años más que ellos. and had lived through hell. Y había pasado por el infierno. So it gave me kind of an opportunity to consider myself equal. Me daba la oportunidad para considerarme igual a ellos, compensar. And some other interest, because I was a corpsman, because I was a medical person. Como era una persona del mundo de la medicina, It turned out that the medical officer for the university was a Vietnam veteran. el médico de la universidad resulta que también era un veterano de Vietnam. So we were fast friends.
Así que enseguida nos hicimos muy amigos. And he used to call me up and ask me to help the students Me llamaron para ayudar a los estudiantes doing what was called acid talk downs, de ASIC LSD. Ok, para ayudar a los estudiantes que se habían metido droga LSD. In the university at that time, LSD was a big. Y en ese momento, en aquel entonces, LSD era como guay, ¿no? And if you take LSD and you have what's called a bad trip, Si tomas LSD y llevas un viaje malo, you're dangerous. realmente te You're conviertes en alguien, dangerous to yourself, you're dangerous to the people alguien around you. peligroso para ti mismo porque te puedes matar o incluso hacia otras personas. So often, Y eso pasaba tan frecuentemente en la the universidad students organized a group of volunteers que los estudiantes se organizaban un grupo de voluntarios to help people that were on bad trips. para ayudar a la gente que estaba en esos viajes. Well, the students they were psychology students, but they had no skills necessary to deal with violent kids. Había estudiantes de psicología, pero no tenían las habilidades para gestionar esos viajes de la droga, ¿no? So the doctor, he knew me, and he figured if there's anybody here that can deal with violent kids, it's Hughley. Y el doctor de la universidad le conocía a Frank y dijo, si hay alguien que puede gestionar a esta gente tan violenta, es Frank. So I ended up teaching the volunteer group of counselors, students, how to do acid talk now. Así que terminé incluso dando formación a la gente que estaba ahí en el mundo de la medicina, ayudando a estudiantes para que ellos supiesen cómo gestionar este tipo de casos. Most of what I taught them was how to fight. Y sobre todo lo que les enseñé era cómo pelearse, ¿vale? If some guy's coming at you, Si alguien hace así, you say, "Excuse me, but dices, lo siento, pero no funciona. So I tell them, step back. Lo primero es dar un pasito hacia atrás, le das un golpe en los pies, Roll them onto their stomach. cuando se caen en el suelo le das una vuelta, te pones Sit down in the middle of their back encima de su espalda and say, "Hi, y dices, hola, my name is Frank. mi nombre es Frank I'm real." y estoy aquí para ayudarte. Y nadie más que tú y yo We're estamos in a aquí. room at the university. Estamos en una habitación en una Because the universidad. guys go, Porque el chico estaba como loco, ¿no? Viendo... If you don't know that, if you sit in the middle of somebody's back, right here, Si te sientas justo encima de la espalda de alguien, en el estómago, they're not gonna. When they're on their stomach, they're not gonna hurt themselves, and they're not gonna hurt you. es imposible que se hagan daño a sí mismos y te hagan daño a ti. They can flop around. Porque something. estaban como así intentando moverse continuamente. So in the meantime, Así que, mientras tanto, I was teaching Gestalt también estaba enseñando Gestalt a otros estudiantes, because it was my favorite system I learned at the previous college. porque es el mejor sistema que yo descubrí en la universidad anterior que había estado. And I was kind of notorious for being. Y la gente me conocía... ¿How? I was notorious for being effective, Y se me conocía por ser muy eficiente. mostly because I didn't care. Sobre todo porque me importaba un rábano. Yeah, see, you put your mother in the chair. You're Y entonces les decía, venga, pon a tu madre en la silla y le metes caña. Eso es Gestalt, ¿no? Bueno, una forma de Gestalt. Una Gestalt activa. And I liked it, right? Y me encantaba. So I could be obnoxious and call it therapy. Y podía ser hacer boxeo y llamarle terapia. Okay, so I met a guy named Richard Bandler. Así que allí conocí a un chaval que se llamaba Richard Bandler. He was teaching Gestalt. También estaba enseñando Gestalt. We were both teaching Gestalt in order to make money, Los dos estábamos enseñando Gestalt a otros estudiantes para hacer dinero, to pay the rent para pagar nuestro alquiler and whatever other y otras cositas que teníamos como gastos personales. So, and he was pretty good, Y la verdad es que lo hacía muy bien. but he didn't have an academic background. He had a different kind of background. No tenía un pasado académico, no había estudiado, tenía otro tipo de Also very pasado. Pero también la había pasado muy mal Very violent. y muy violento So I had a el very pasado de él. violent and rough background. También yo tenía ese pasado violento y But I have difícil, studied a lot since then, so pero lo que hice yo es estudiar muchísimo, así que entre los dos we're really very good together. And we were Éramos- teaching a lot of students. éramos muy buenos juntos y la verdad es que ayudábamos y enseñábamos muy bien a los estudiantes. And Richard invited a guy named John Grinder
Y un día Richard invitó a un profesor que se llamaba John Grinder, a new professor in the university, que era un nuevo profesor en la universidad. who had a tool that we were very curious about Que called tenía- transformational grammar. Tenía una herramienta que era muy interesante, se llamaba la gramática transformacional. And invited him to come and observe our groups. Y le invitamos para que observase nuestras clases. We had to invite him a bunch of times because he didn't want to come. Tuvimos que invitarle varias veces porque al principio no quería venir. He was a social activist Era un activista social and didn't believe in this stupid psychology stuff. y no creía en estas cosas psicológicas. Psychology makes people let the government do whatever they want. La psicología sirve para que la gente haga lo que el gobierno quiere que hagas. That was his comment, right? Era So he su came. cometido. Finally, Finalmente vino, he le told convencimos. Richard, he said, okay, if I come and watch you guys once, will you leave me alone? Decía John, si voy a veros una vez, me vais a dejar en paz. That's exactly what he said. Y eso es justo lo que dijo. And then he came. Hi guys, welcome. It's my brother. Yeah. Yeah, he is. What? Miguel. Your brother? Yeah, it's my brother. My bro. Yeah. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo va? So, Así que Rinder watched us 2 or 3 times, didn't say anything. al final vino un par de días, no decía nada, John se quedaba mirando. Turned around after a few meetings, he started asking us questions about some of our language patterns. Después de 2 o 3 reuniones, empezó a preguntarnos cuáles eran nuestros patrones del lenguaje, Using his tool called transformational utilizando su herramienta que era la gramática transformacional. grammar. And we got excited Y nos gustó, because we started to understand what we were actually doing and instead of what we thought we were doing. porque empezamos a entender lo que estábamos haciendo y que era lo que nos dificultaba no hacer otras cosas. And NLP was born Y en ese momento la PNL nació, in those Gestalt meetings. en esos primeros reuniones de Gestalt. After 3 or 4 times of getting together after the Gestalt session Después de las clases quedábamos juntos and discussing the language patterns, y estábamos discutiendo de los patrones del lenguaje que utilizamos. other graduate students Otros estudiantes graduados were sticking around after the groups to listen también venían con nosotros y nos escuchaban hablar sobre estos patrones verbales. because they thought it was real interesting. Porque, oye, qué interesante esto. And then we ended up with like 10, 12 people Y al final estábamos como 10, 12 that personas were really regularly involved, que venían siempre a estas reuniones. and we decided to do it on purpose. Y entonces dijimos, venga, ¿por qué no las organizamos? And that became the meta people. Y eso, ahí es cuando empezó Meta. Las NLP personas was Meta. called Meta Al principio se llamaba for Meta, the first 5 years, 4 and a durante half los years. primeros 4 o 5 años. And I like that name. That's the name that I still use. Y me gustaba ese nombre, de hecho sigo utilizando el nombre Meta. It's much more accurate than NLP. Es mucho más concreto y exacto que la PNL. And in fact, the name NLP gives us more trouble than it does help. De hecho, el nombre de PNL nos da más problemas que nos ayuda Are you realmente. programming people? ¿Estás programando a la gente? Ah, estás programando. Yeah, you're making zombies. Estás haciendo zombies. Convirtiendo a la gente en zombie. Which for me is sad because actually we Pero were doing the opposite. Para mí eso es muy triste porque realmente lo que hacíamos era lo contrario. Absolutely the opposite. Absolutamente lo contrario. Teaching people to be free, to make choices, to Ayudar a la gente que se vuelvan libres de verdad. what's going on around them, in them, out, Que outside. puedan hacer elecciones, que puedan mirar al mundo con mayor posibilidades de elección. So after those first Gestalt groups, we spent the next 7 years Y después de esos grupos estuvimos durante 7 años with different people at different times. con distintas personas, distintos tiempos, momentos. But basically, with the first group of 15 people, Pero los 12, primeros 15 15, people, they were the real creators of NLP. ellos y nosotros éramos realmente los creadores de la PNL. None of them are famous for NLP today. None of Y them. sin embargo, de esos 15 que estaban con nosotros, ninguno de ellos es famoso a día de hoy. All of the people that are famous trainers in NLP Todos today, estos famosos de la PNL ahora, none of them were in that first group. ninguno de ellos estaba en ese primer grupo. So for me, sometimes it's a little sad Para mí eso es triste, to hear people say, para que I'm one of the originators. escuchar a alguno de ellos diciendo soy uno de los originadores de la And I PNL. know it's a fabrication. I know Y it's sé not que es true. una fabricación, que no es real. And
for 40 years I've kept my mouth shut. Durante 40 años me he estado callado. He estado- You know, and Silencio. then, I guess about 6, 7 years ago I got tired of keeping my mouth shut Y hace unos 6-7 años me cansé de quedarme callado. because I know what meta is. Porque yo sé lo que es Meta. I know why we did it. I know what Yo it's sé for. por qué se hizo, para qué se hizo, sé quién lo hizo, quién estuvo. I built it. Y yo lo construí. So, probably I'm the only one in the world Y probablemente sea el único en el mundo who actually knows what NLP is, who is talking about it. soy el único que realmente sé lo que es la PNL y hacia quién está hablando la PNL. My Sobre opinion qué. is that the only people who actually know what NLP is Los are the únicos. people who have been trained by me. Los únicos que realmente saben lo que es realmente la PNL son la gente que se ha formado conmigo. Okay? And now you have Enrique who also knows what NLP is. Y ahora tengo a Enrique que también sabe lo que es la PNL. And a few more of our friends who you're going to hear from. Y unos cuantos de nuestros amigos que también vais a escucharles durante el día de hoy. And we are in the process of developing a group that will take real NLP to the world every day. Y estamos en un proceso de llevar esta PNL real, original, al mundo cada día. In the 40s, 50s, and 60s, Durante los años 40, 50, 60, was basically considered the birth of the human potential movement. en esos años es el nacimiento del potencial humano, el The whole movimiento. idea that human beings can learn to be more, La idea de que los seres humanos pueden aprender a ser más, can learn to value themselves better and interact with the world better. pueden aprender a ser mejores personas e interactuar con otras personas mejor. And it exploded all over the world, but particularly in California. Y explotó en todo el mundo, pero particularmente en California. For about 15, 20 years, California was considered the home of humanistic psychology. Durante 20 años, California era como el hogar de la psicología humanista. And we had a lot of very special people in California. Y teníamos gente muy buena y especial durante esos Carl años. Rogers. Carl Rogers, Eric Byrne, Eric Berne, Fritz Perls, Fritz Perls, Virginia Satir, Virginia Satir. Milton, not but close. Milton Erickson no estaba en California, pero estaba cerca, en Phoenix. He wasn't very mobile at that time. Y no tenía mucha movilidad. A lot of other very special people. Pero había muchísima gente muy especial en ese A momento. place called the Mental Research Institute was in Palo Alto near San Francisco. En Palo Alto estaba el Instituto Mental. Had lots of very, very famous people in the humanistic psychology movement. Había gente muy, muy importante del mundo del movimiento del potencial But humano. in the late 60s, Al final de los 60, it turned. al final de los 60 cambió In what I consider to be a very harmful way. de una forma muy peligrosa. Because what the different systems, Porque los distintos sistemas, Gestalt, transactional analysis, Gestalt, Reichian, análisis Rogerian, transaccional de Carl Rogers, Rogerian, they started to fight with each other about who was the good one. empezaron a pelearse entre ellos para ver cuál es el bueno. And they actually got to the point where if you're going to study Gestalt, Y llegaron a un momento en el que si vas a estudiar Gestalt, very quickly you had to agree not to study anything else. tenías que comprometerte a no estudiar ninguna otra cosa, Because you were a Gestaltist. porque eras un gestáltico. And Gestalt was the only good system. Y Gestalt era el único sistema bueno, And so the adecuado. systems went to war with each other. Así que los sistemas empezaron a entrar en guerra unos con otros. And in the process stopped developing. Y el proceso empezó a desarrollarse. And they became tribes Y empezaron a ser tribus that didn't believe in each other, that were angry with each other. que They talked bad empezaban about a pelearse unos con otros, hablaban mal de otros. And for us in Santa Cruz, Y para for nosotros Richard and John and I, en Santa Cruz, para Richard y Johnny, para mí, we weren't. I was the only psychologist in the group. yo era el que era el psicólogo del grupo, del trío. In fact, when we put the 15 people together, Cuando pusimos a los 15 there was juntos, only 2 of us. solamente había 2. The rest were cyberneticists, physicists, information theory. Realmente people, había gente de cibernética, de física, television de people, televisión, de business programación, administration. They were from all different de fields, empresariales. Venían de muchos equipos distintos, no eran psicólogos. not psychology, No eran psicólogos. which really gave us an advantage. Y eso nos dio una ventaja.
Because we weren't stuck in the idea that you had to use fancy names to talk about personality characteristics. Porque realmente no necesitábamos utilizar unos nombres raros y especiales para hablar de características psicológicas. In fact, the scientists objected to those names. Y de hecho, los científicos no les gustaban esos nombres tan raros. He's a paranoid schizophrenic. Es un esquizofrénico paranoide. You know, and the physicist would look at you going, what the Y el hell is físico that? decía, ¿qué significa eso de...? Give me some numbers. Dame Give me números, some measurements. dame algunas métricas. If you can't measure it, I don't care about it. Si no lo puedes medir, no me interesa. Okay, which was really perfect for us. Y de hecho eso era muy bueno para nosotros, Because it forced us to think about psychology differently. porque nos forzaba a pensar en psicología de una forma distinta. Now, we had already built the language model called the meta model, En ese momento habíamos creado ya el modelo, el metamodelo, el modelo lenguaje, which gives you the ability to understand how language works que te da la habilidad de entender cómo el lenguaje funciona and to measure it, to count it, to prove y it. además medirlo, probarlo, An concreto. unspecified verb is an unspecified verb. Un verbo inespecífico es un verbo inespecífico. If you hear it, you know it, you got it. Si lo escuchas, lo tienes, But projection, pero la proyección. you know, like what the hell is that? ¿Qué es proyección? Well, it's when one person has a deep-seated feeling in themselves. Es cuando una persona tiene una sensación interna dentro de sí mismo y que tienen la idea que la experiencia de la otra persona conecta And they have the reverse y reaction. tienen la reacción reversa. You know, and we look at them and go, Y les miramos y decimos, what the hell are you talking about? ¿de qué hablas? Okay. Language, Lenguaje, behavior. comportamiento. So we built the idea called chunking down. Y entonces que creamos la idea de chunking down, que es como deshacer. You want me to go another minute or two or stop? No, you go. No, it's okay, it's fine. Chunking down. Y lo que hacíamos era deshacerlo en pedazos. We believed that you could identify behaviors Creíamos que podíamos identificar comportamientos concretos that are indicative of psychological processes. que son indicativos concretos de procesos psicológicos. That is not smoke in the air. Que no es algo, un humo en el aire que no se puede ver. And so when we started chunking down, Cuando empezamos a deshacer, we started to discover that most of the systems empezamos a descubrir que la mayoría de los sistemas were 90% identical. eran 90% idénticos. They used different names. Utilizaban distintos nombres. They weren't fighting about behaviors, they were fighting about the name of the behavior. Realmente no se centraban en el comportamiento, sino en el nombre del comportamiento. And if you go to the behavior, Si vas a they're comportamiento, very similar, al final es muy parecido, with 2 or 3 very, very interesting differences. con 2 o 3 pequeñas diferencias interesantes. Okay? And so if you chunk them down, Si realmente los deshaces, they're very easy to learn, son muy fáciles de they're aprender, very easy to understand. son muy fáciles de entender. Easy is a relative term, but Fácil es relativo, pero if you're going to be great at anything, you've got to do it and you've got to practice it no matter what. si quieres ser muy bueno en algo necesitas practicarlo, no hay duda. So it's not magic, No es magia, it's ¿vale? skill. Es habilidad. And you work to acquire the skill. Y tú trabajas para adquirir esa habilidad. And it's exactly the same in meta. Lo mismo que en Meta. Okay, so what we did was taught the system people what they were actually doing, Lo que hacíamos era hablar a esas personas de esos sistemas para decirles lo que estaban haciendo exactamente. and took the special, unique skills from each system and put them all together. Y coger lo mejor de cada uno de los sistemas, las cosas, habilidades, y ponerlos juntos. And we changed the direction of therapy. Y entonces cambiamos la dirección de la terapia. Before that, before 70, Antes de los 70, okay, if I have a system, si yo tengo un sistema en mi client cabeza comes to me, y el cliente viene a mí, then the client is broken, el cliente está roto. okay, and I need to fix them Y yo necesito arreglarle para utilizar mi sistema, Gestalt, por So ejemplo. the system is real, not the client. Entonces, lo que es real es el sistema, el cliente no. We reversed it. Lo que hicimos es darle la vuelta. No. The client is real. El cliente es real. The client has a pattern for their problem.
el cliente tiene un patrón de su problema. They are creating their problem by how they think. Crean su problema dependiendo de la forma en la que estén pensando. So how are they doing that? ¿Y cómo lo hacen? They're doing that with these 5 characteristics. Lo hacen con 5 características. Now let's look at the systems. Entonces, vamos a mirar los distintos sistemas que hay. Which system ¿Qué sistema deals with those 5 characteristics? gestiona estas 5 características de la persona? You understand? ¿Me seguís? So the client is real, not the system. Entonces, lo que es real es la persona, no el sistema. So pick the system to fit the client. Y es escoger el sistema adecuado para lo que ese cliente So necesita. suddenly you understand what that means? Entonces, de repente, Suddenly your 20% efficiency goes to 90. el 20% de eficacia que tenías utilizando un solo sistema se eleva a 90. Why? ¿Por qué? Because you've learned 10 systems Porque has aprendido 10 sistemas distintos in a period of a couple of years durante 2 años, instead of one system in 20 years, en lugar de un solo sistema durante tus 20 and años. you can adjust. Y lo que vas a hacer es ajustar. You can use any one of the systems with the client depending on which one fits. Puedes utilizar cualquiera de los sistemas y partes de ese sistema para encajar en lo que el cliente Even necesita. something more important. Y una cosa incluso más What if no importante, system fits them? ¿y si ningún sistema encaja con lo que el cliente Doesn't necesita? matter. No Take pasa a piece nada. of this one, a piece of that one, a piece of that one. Cojo un poquito de este sistema, otro poquito de este, otro poquito de Build a new este, system for the client. y creo un nuevo sistema que es lo que necesita el Their own cliente. personal psychological system Es su sistema personalizado. on the spot. Justo en ese momento lo creamos. Why? Because you know the pieces. ¿Por qué? Porque sabes las piezas y conoces lo que el cliente tiene. Match that. Y Sorry. lo encajas, Match that. lo encajas como un puzzle y funciona. Okay. Now that actually is fairly simple Eso es muy fácil. after a couple of years of practice. Durante 2 años de práctica, por supuesto. So we set out to solve the battle, to stop the battle between the Lo systems, que hicimos es parar la batalla entre los sistemas help them figure out where they were good and where they weren't so good, y entender en qué partes eran buenos y en qué partes no eran tan where they worked buenos, and where they didn't, dónde funcionaba, dónde no funcionaba, okay? And create new systems on the spot y crear nuevos sistemas en el momento and go on from there into all different areas of what makes life. Belief systems, values, ethics, y crear nuevos sistemas a partir de todo eso, de lo que es la vida. and we started studying excellence. Y empezamos a estudiar la excelencia. Excellence in mathematics, excellence in physics, excellence in Excelencia en matemática, excelencia en física, excelencia en todo, lo puedes nombrar. There are people who are really good at things, Hay gente que es muy buena haciendo ciertas cosas, and almost never do they have the ability to teach somebody else to be equally good. pero casi nunca tienen la habilidad de explicárselo a alguien para hacerlo exactamente igual que ellos. In other words, we're losing wisdom. De alguna forma estamos perdiendo sabiduría. Every time one of these people dies, Cada vez que una de estas personas muere, what goes with them? lo que se va con él a la tumba, Their incredible skills, their incredible. sus habilidades, su sabiduría, se va a la tumba. And we figured out why they couldn't teach people to be the same as they were. Y entendimos qué es lo que pasaba para no traspasar esta sabiduría a otras Because personas. they didn't know what they do. Porque no sabían cómo hacerlo. If you ask them what they do, Si tú preguntas a una de estas personas qué es lo que hacen, realmente no lo saben explicar. behavior, they don't know. No saben lo que es el comportamiento. They learned it accidentally over 40 years, 50 years experience. Porque a lo mejor lo han aprendido durante 50, 60 años de experiencia, pero no saben explicar cómo lo han hecho. So if you ask them, Si lo preguntas, they have to make it up. de alguna forma tienen que recrearlo o crearlo. So they make words to describe what they're doing. Así que lo que hacen es inventarse palabras o cosas para intentar describir lo que hacen. The words are not what they're doing. Pero las palabras no es lo que hacen. So you can't learn from the word projection. No puedes aprender de la proyección de la palabra. Reflection. Eso es estoy haciendo retroflexión, Congruence. congruencia. Okay. You know, and so, but you can learn from behavior. Pero tú puedes aprender del comportamiento. So let's chunk it down to behavior Así que vamos a desmenuzarlo y llevarlo al comportamiento and then teach people to recognize the behaviors and use the behaviors.
y a enseñar a que la persona reconozca el comportamiento y utilice el And comportamiento. suddenly, Y de what repente, happens to magic? ¿qué pasa con lo que es magia? It becomes skill. La magia se convierte en habilidad. What happens to amazing accomplishments? ¿Qué pasa con consecuciones o logros It fantásticos? becomes an understanding thought process. Se convierte en un proceso de entendimiento que cualquiera puede utilizar. It's kind of sad in one way, En cierto modo es triste, because I lost magic. porque he perdido lo que es la palabra magia. Sometimes it's really fun. You Porque a veces es muy divertido. know? Wow, look at that! Oh, Mira, mira eso, cómo mola. Now I look at it and I go, oh, okay, that's really good skill. He's doing this, he's doing that, he's doing it. Le está como quitando esa parte de magia a la habilidad que hacen. So we lost magic. Es el estudio de la excelencia Chunked down to behaviors llevado a comportamiento in a lot of different areas of our life en muchas de las áreas de nuestras so vidas, that you and I para que tú y yo can accept the legacy of the people who've gone before us. podemos aceptar y llevar el legado de las personas que han venido antes de nosotros. That's what the human race does. Eso es lo que hace la raza humana. We accumulate knowledge Lo que hacemos es acumular sabiduría and we give it to our kids y se lo damos a nuestros hijos so that they can make it better and give it to their kids. para que ellos lo mejoren y se lo den a sus propios hijos. That's one of the unique characteristics of the human race. Eso es una de las características únicas de la raza humana. And we're pretty good at doing that about biology. Pero somos muy buenos en ellos, con nuestra química, biología. What about happiness? O sea, somos muy buenos en todas esas cosas, What pero about wisdom? en aprender a ser felices, en aprender a ser sabios, en mejorar las familias What about decision making? y sobre la decisión, What el about proceso de all of the decisión. important skills that you have that control everything else? Todos esos procesos de decisión, las cosas que realmente nos llevan a hacer otras cosas en la vida. How you think. ¿Cómo pensamos? You're a product of your thought process. Sois un producto de vuestro proceso de pensamiento. How you think is how you live. Como tú piensas, es como tú vives. Where was the school? ¿Dónde está la escuela para enseñarte? That's what we created. Esto es lo que creamos en su And día. I'm very proud of what we've Y done. estoy muy orgulloso de lo que llegamos a I conseguir con know what eso. it really is. Y yo sé lo que es. And so it's my pleasure to be with you. Y es mi placer estar con vosotros. Gracias.